quiero compartir con ustedes este canto. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Espero que sea de su agrado y que con él meditemos la palabra del Señor. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos dice conversación. Venían tus palabras, fuerza de vida y de amor. Ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor. Pedimos nuestra posada, hecho comida y calor, sentados como amigos, al compartir, al cenar. Allí te conocimos, al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Todo su amor, deja que todo renueva. Un fraternal saludo para nuestros televidentes en este su programa Jesús Evangelio. Muchas gracias por estar siempre conectados con nosotros, por sacar un tiempo, su espacio para alimentarse de la palabra de Dios y de la reflexión que vamos a compartir en el día de hoy. Mi nombre es Edwin David Lagarejo, del tercer año de configuración, quien voy a estar dirigiendo este programa en este domingo. Hoy, para meditar y conocer, reflexionar en este domingo, tenemos como invitado a nuestro compañero Julián Ospina. Él va a compartirnos, saludarnos ahora y compartir un poco de su vida, de su formación. También seminarista del tercer año de configuración que se encuentra aquí en este seminario de Cristo Sacerdote. Bienvenido, Julián, a este programa. Gracias por compartir y aceptar esta invitación. Edwin, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos televidentes, que nos ven. Eso es muy importante, de que la palabra del Señor sea fundamento para nuestra vida en fe y de creer en el Señor. Es que aquí en su palabra está todo lo que nosotros desde el bautismo profesamos cada domingo. Creemos en su palabra, creemos en sus palabras. Entonces, muchas gracias por la invitación y que cada palabra que llega a ustedes hasta sus hogares, para sus vidas, sea para crecer en la fe y en el amor entre el Señor, entre nosotros mismos y entre la comunidad. Muchas gracias, Julián. Así es, la palabra de Dios que nos convoca en ese domingo, que sea ella la que nos ilumine y siempre acompañe en nuestro caminar. Coméntanos un poco, Julián, de tu experiencia vocacional, de dónde vienes, cómo ha sido este proceso vocacional. Bueno, esto es muy bonito. Seguir al Señor es algo extraordinario. Yo soy del municipio de Sonsón. Allá está bien mi papá, mi mamá, toda mi familia. Desde pequeño yo empecé a sentir
en lo más profundo de mi corazón, que el Señor me llamaba para seguirlo. Yo me iba a la Eucaristía y miraba unos señores allá parados, yo decía, ¿pero qué será eso? Unos sacerdotes allá vestidos, uno parecía como que con una capa, parecía Superman, pero si uno ponerse todo eso, tienen poderes extraordinarios. Pero ya fue el pasar el tiempo, entré como acólito, estuve 12 años de acólito en la parroquia de San José en Sonsón, y me llamaba mucho la atención seguirlo más de cerca. Ya llegué a la oportunidad de tener convivencia de aspirantes en el municipio de Marinilla, en el seminario diocesano, en el año 2015. Allá ingresé, durante cada mes iba a este encuentro, a este seminario, donde uno le medían las capacidades, cómo le llamaba uno la atención el seminario, le mostraban cómo era todo el quehacer de un seminarista. Pero lo más importante es que lo acercaban a uno más al Señor en la oración, porque ahí es donde uno va encontrando esa vocación, donde uno verdaderamente va anhelando seguirlo más de cerca. Entonces durante todo ese año pues ingresé allá al seminario, y ya al final, en diciembre, me llaman por la noche, me acuerdo muy bien, estaba yo parado en la ventanita de mi casa y recibí una llamada, y era en ese entonces el promotor vocacional, me dice, bienvenido a esta nueva casa, a esta nueva familia, lo esperamos el 2 de febrero del año 2016. Pues uno queda como en shock, ¿no? Uno queda como, ay Señor bendito, ¿yo en qué me metí? Voy a ingresar. Mi mamá estaba ahí, escuchó, se le vinieron un poquito de lágrimas, ¿no? También de la emoción, pero también de la tristeza, porque dice, bueno, se me va mi hijo, nos va a dejar. Pero uno no sabe que es la obra del Señor, el mismo Señor es el que cuida al papá y a la mamá y a toda la familia. Y bueno, y el 2 de febrero del 2016, pues ingresé al seminario diocesano en Marinilla, y aquí vamos, acá vamos con toda la alegría puesta en el Señor. Durante estos años, pues ha tenido una experiencia. No solo tuve una experiencia antes de entrar, sino que durante estos años, que ya son 7 años, este es el 8º, he experimentado mucho la presencia del Señor. Me da unos compañeros muy alegres, que se comparten. Aquí se encuentra una familia que uno va descubriendo qué es lo que el Señor nos ha mandado, la comunidad. No tener miedo, sino que hay que seguirlo de corazón. Entonces aquí vamos hasta que el Señor nos permita llegar a abrazar el sacerdocio de Cristo, impulsarnos siempre a muchos jóvenes y niños que quieren seguir este camino. Pero también todo empieza desde la familia, ¿no? Desde la familia que apoya, que anhela de que un hijo sea sacerdote. Muchas gracias, Julián, por compartir con nosotros un poco de tu experiencia vocacional. Él nos decía algo muy importante, y es estar unidos a Dios y la importancia de la familia en la vocación. Así que, queridos televidentes, también en este momento los invitamos para que ayuden a esa promoción vocacional de sus hijos, de sus hermanos, sea la vocación que ellos deseen, siempre como familia ayudarles. Y también la oración, esa experiencia de encuentro con Jesús que nos fortalece. También además la diócesis de Sonsón, Río Negro, en este año nos ha invitado a meditar y aprender más sobre la familia. Así que vamos también a ponernos en las manos del Señor. Vamos a pedirle que envíe su fuerza, que envíe su Santo Espíritu, para que sea Él el que ilumine este programa en el día de hoy, en este domingo. Les invito para que ustedes ahí en su casa, en el lugar donde se encuentran, dispongan su corazón, dispongan su mente, dispongan su espíritu para que podamos encontrarnos con el Señor. Espíritu Santo, ven, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra presencia. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu fuerza y de tu amor. Llénanos de tu sabiduría, de tus dones y de tus carismas, para poder iluminar y compartir tu palabra. El Espíritu Santo, el cual inspiró a los autores sagrados para escribir la palabra, sea el mismo Espíritu que venga hoy sobre nosotros, que venga sobre todas las personas que ven este programa, a las personas que dedican su tiempo para la preparación. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, llénanos de ti. Que sea el Espíritu Santo que bendiga, que fortalezca, que anime cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros trabajos y de nuestra vocación. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, después de haber hecho esta oración, este momento de clamar la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedir el favor a Julián que nos
haga una lectura de este evangelio que vamos a meditar en este domingo. Claro que sí. Entonces, el evangelio de este domingo es según San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos: no tengas miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día. Y lo que escuchéis al oído, pregonarlo desde la azotea. No tengas miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y el cuerpo. No se vende un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo, y uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Julián, por la lectura de esta palabra. Cada uno de nosotros, al escuchar esta palabra, debe suscitarnos una frase, un versículo, el cual nos va a marcar en este evangelio, en esta escucha de la palabra de Dios. Os invito para que en un momentico, ahí usted piense en este evangelio, qué palabra, qué versículo le ha llamado la atención. Bueno, después de esa meditación, de escuchar y meditar la palabra de Dios, compartamos un poco qué nos dice el Evangelio en ese domingo. Ya nos encontramos en la semana número 12, este tiempo ordinario. ¿Qué nos dice el Evangelio? A mí me ha marcado mucho la palabra: no tengan miedo. Es el Señor hoy que nos invita a eso, a no tener miedo. Pero nosotros a veces nos inquietamos mucho por alguna situación y a veces nos olvidamos de Dios. Así que los invito para que este sea el lema de esta semana, de su vida: no tener miedo, porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de la presencia de Dios. Así que, hermano Julián, compártenos un poco qué nos dice hoy el Evangelio, que queremos y podemos compartir a nuestros televidentes que nos ven todos los domingos en su programa Jesús Evangelio. Muy bien, Edwin, usted tocaba ese tema principal del Evangelio de hoy, no tener miedo. Y es verdad que todos nosotros hemos sentido miedo en algún momento de nuestra vida. Puede ser que hemos pasado por un camino oscuro, tenemos miedo. O porque vamos a presentar un examen, tenemos miedo. Vamos a presentar cualquier cosa en la vida y tenemos miedo. Pero hay veces cuando nuestro corazón no está situado en un amor fuerte y en una fe firme en el Señor, obviamente que el miedo se va a apoderar de nosotros. Recordemos cómo los discípulos en la Pascua nos mostraba que los discípulos estaban encerrados por miedo de los soldados, por miedo de la gente. Nosotros fácilmente vamos a sentir ese miedo cuando nuestra base fundamental no es el Señor en mi vida. Cuando dejamos que otras personas entren a mi vida y no es el Señor, ahí hay que tenerle miedo. Pero a veces nosotros tenemos miedo muchas veces a sentirnos mejor que los demás. Tenemos miedo a perder prestigio, tenemos miedo a perder fama, tenemos miedo a perder protagonismo, tenemos miedo a tomar otras decisiones que no tienen de acuerdo al proyecto de vida. No nos atrevemos a arriesgar en nuestra opción fundamental por nuestra vida. Tenemos miedo a no ser criticados y tenemos miedo a ser protagonistas porque nos van a rechazar. Pero a veces también nos da miedo no ser acogidos por las otras personas. Cuando nosotros pensamos que somos los únicos en nuestra vida, vamos a sentir miedos porque nuestra familia no nos apoya, nuestros amigos no nos apoyan. Eso nos va a atemorizar. También otro temor es el temor al futuro. Temor a lo que puede venir para nuestra vida,
para nuestro proyecto personal de vida. Tenemos la compañía de muchas personas, pero cuando nosotros no estamos completamente seguros de lo que vamos a lograr, tenemos un miedo porque pensamos que no lo vamos a lograr, de que vamos a llegar solos. Por eso, con frecuente vivimos preocupados por lo que va a ser. Es verdad, sentimos miedo, porque hay que, como lo dicen siempre, hay que vivir el presente. Pero también hay que tener ese horizonte del futuro, porque entonces nos vamos a quedar en el presente y nunca vamos a tener un horizonte más allá. Entonces, por eso el miedo llega de muchas maneras. El miedo siempre va a estar presente de muchas formas, pero si nosotros estamos ahí cimentados sobre la roca que es el mismo Señor, no debemos de sentir miedo. Muchas gracias, Julián, por compartirnos esa explicación de este evangelio. Tocas algo muy interesante, y el miedo a perder. Casi siempre uno le da miedo porque va a perder algo, porque siente o le falta algo. Entonces a veces nosotros nos da miedo por cualquier situación, pero nuestro mayor miedo debe ser perder al Señor, que nos alejemos del Señor. No que el Señor siempre va a estar, pero a veces somos nosotros que nos alejamos de Dios. Ese debe ser nuestro mayor miedo. No mayor miedo a que no me felicitaron el día de mi cumpleaños, de que no me anotaron una misa, de que el Padre hoy no me saludó. Nuestro mayor miedo debe ser de que yo me aleje de Dios, de que al terminar el día yo diga, pero yo hoy no hablé con el Señor. Ese debe ser nuestro mayor miedo. Cuando nosotros, nos decía Julián, nosotros a veces queremos que las personas nos tengan siempre presente, de ser bien correspondidos. Cuando no es así, el miedo llega a nuestra vida y sentimos que las personas no nos quieren. Pero tengamos siempre presente que es Dios el que nos quiere y el que nos ama. Así que vamos a seguir compartiendo en esa reflexión de ese evangelio que vamos a iluminar, que en esa semana sea Él el que nos guíe nuestra vida y guíe nuestro caminar. Así que continuemos en esta reflexión, Julián, de ese evangelio. ¿Qué más podemos compartir con nuestros televidentes de este programa? El Señor nunca va a crear en nosotros el miedo. Y la fe nunca va a crear en nosotros que seamos personas cobardes, sino que Él va a crear en nosotros que seamos personas resueltas y audaces en la vida. Es verdad que somos humanos y que vamos a sentir siempre el miedo, pero no nos encerremos en nosotros mismos, no nos encerremos en el miedo personalmente, sino que asumamos ese miedo como una oportunidad de abrirnos a la otra persona. Y usted también le tocaba de que nosotros, cuando perdemos al Señor, es lo peor que nos puede pasar en la vida, ¿no? Sino que tenemos que abrirnos hacia las problemáticas que hay en el mundo, pero también decirle al Señor que a pesar de los miedos, soy capaz de llevarlo a otras personas que no lo conocen, a tantas personas que creen, pero están separadas. Uno cuando va a misión, uno siempre tiene miedo con qué personas se va a enfrentar o qué comunidad va a tener en ese sitio. Pero la verdad es que si nos llena ese temor, solamente se vencerá diciendo al Señor en la oración que nos ayude a seguir adelante y no afrontarlo más. A veces caemos en la comodidad y en la pereza de quedarnos ahí, de no salir de hecho. Y eso no nos anima a tener un verdadero compromiso con el Señor como verdaderos creyentes. Cuando una persona que cree en el Señor, una persona verdaderamente creyente, que tiene una fe firme y un amor firme en el Señor, tiene corazón para amar y servir a los demás. Tiene esa emoción de no darle miedo, sino que su palabra es llevarle al Señor. Y decirle a otras personas, no tengan miedo, que el Señor siempre va a estar con nosotros. Él subió al cielo, nos envió su Espíritu Santo y siempre está con nosotros. Pero van a decir, pero es que yo no lo veo, ¿dónde estará? En la Eucaristía lo vamos a encontrar, en la oración lo encontramos y siempre en la otra persona, ahí está el Señor, porque a veces nos podemos preguntar, ¿tendré una oportunidad de reconocer a Jesús en la otra persona? Pues claro que sí, en la otra persona, ahí está demostrado lo más importante que es ver lo valioso sin temor alguno.
Uno le da miedo acercarse a otra persona porque me va a criticar, ve que me va a decir esto, ¿no? Pero hay que decirle, no tengan miedo. Sintámonos invitados siempre a vivir los compromisos de la fe. Que nuestra fuerza sea siempre la palabra del Señor. Tengo miedo, vamos a la palabra del Señor. Tenemos miedo a una preocupación, vamos a la Eucaristía. Frecuentemos los sacramentos. Nuestra vida siempre tiene que estar ahí, en el horizonte de la fe en el Señor. El miedo es cobarde, pero nosotros no podemos ser cobardes. Tenemos que ser valerosos y fuertes en la voluntad del Señor. Claro que sí, Julián. Cuando uno experimenta el miedo, uno siempre tiende a quedarse quieto, el miedo paraliza. Y esa no debe ser la actitud de un cristiano. Nosotros debemos de estar siempre en movimiento, por eso nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, por eso nosotros estamos aquí meditando la palabra de Dios, porque no podemos quedarnos quietos, no podemos sentir miedo. A veces muchas personas se frustran porque no, estos videos solamente lo ven 5 personas, estos videos no tienen mil visualizaciones. No, nosotros no podemos tener miedo, nosotros debemos de estar siempre presentes de que el Señor, el Dios, es el que nos ilumina y nos permite caminar siempre hacia Él. Esas experiencias de compartir la palabra son signos de ese movimiento que tiene la iglesia, siempre de compartir y de llegar a ustedes. Por eso este programa, Jesús, Iglesia, Jesús, Evangelio, nos invita siempre a que nosotros no podemos quedarnos quietos. Nosotros debemos siempre estar caminando. El miedo nos paraliza, pero la confianza y la fortaleza en Jesús debe animarnos siempre y debe fortalecernos a seguir siempre caminando. Ya para ir culminando y para ir terminando este programa, Julián, no sé, alguna recomendación más que quiera compartir con nuestros televidentes que están aquí viendo este programa. Bueno, queridos televidentes, Edwin, la palabra del Señor siempre es clara. No tengamos miedo y no seamos cobardes a anunciar su palabra en todos los lugares y rincones de la vida. Dejemos nuestras cobardías y miedos para que podamos defender con más audacia, con más libertad, con más amor el reino de Dios y su justicia. No busquemos ser aplaudidos, no busquemos siempre reconocimientos, porque cuando nosotros buscamos eso y eso se va perdiendo, nos va entrando el miedo. El miedo no puede dejar de nosotros anunciar el reino de Dios. Tenemos que tener un compromiso firmes en la fe, porque siempre ahí es donde se cimenta en nuestra vocación a la que hemos sido llamados cada uno de nosotros. El miedo vence las tinieblas, pero eso se va rompiendo cuando nosotros vamos creciendo más en el Señor. No nos alejemos del Señor, porque cuando uno se aleja del Señor, obviamente que entra todo lo malo que hay en la vida. Y es que la vida no todo es malo, solo que nosotros nos dejamos llevar de tantas cosas que nos va rompiendo nuestra relación con el Señor y con la otra persona. Contaba una vez una historia de que un niño le preguntó al papá que Dios qué hacía antes de crear el mundo. A lo que le decía el papá al niño, amaba. Y desde ese principio el niño comprendió de que Dios nos ama infinitamente a pesar de nuestras, caídas, de nuestros errores, de nuestras imperfecciones. Él nos sigue amando. Por eso, queridos hermanos, mantengámonos siempre firmes en la fe y en el amor en el Señor, para que cada día anunciemos su verdad y su justicia ante el mundo. Sí, gracias, Julián. Vamos ahora, Julián, ¿cómo miramos ese evangelio, no tener miedo, fortalecidos en este Espíritu Santo? Ya venimos de semanas anteriores de celebrar esta solemnidad del Pentecostés. ¿Cómo nuestros televidentes y nosotros debemos de estar fortalecidos en el Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios, la cual nos anima y nos permite a esto que hemos comentado, que hemos reflexionado en el día de hoy, a no tener miedo? ¿Cómo nuestros televidentes y nosotros debemos de sentir y clamar esa presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos fortalezca en este temor diario que puede suscitar en nuestros corazones? Hay un don del Espíritu Santo que es el temor de Dios, ¿cierto? Es el temor de Dios. Y el Espíritu Santo nos regala ese don
son 7 dones, pero cada don nos va llevando a la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, la fortaleza. Pero ese temor de Dios nos va llevando a no tenerle miedo a hacer su voluntad. Y por eso el Espíritu Santo va a habitar en nosotros, habita en nosotros. En el Evangelio decía, no matemos el cuerpo, seamos del cuerpo un templo vivo del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros va notando que uno llena el Espíritu Santo por su palabra de sabiduría, por su palabra de amor, por esa entrega totalmente a los demás. Entonces, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, siempre sus palabras van a ser para edificar un mundo mejor, para edificar una familia, para yo edificarme. Si nosotros le cerramos la puerta a la acción del Espíritu Santo en mi vida, en la acción del Espíritu Santo en la iglesia, obviamente que todo se va a ir cayendo, todo se va destruyendo. Por eso una edificación, cuando no están las bases fundamentadas, no hay una buena base, obviamente que eso se va a caer, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos como fundamento el Espíritu Santo en mi vida, dejamos que Él actúe en mi vida, nuestra vida de fe va creciendo cada día más, nos va mostrando el interés de ser santos. Entonces, por eso, hermanos, Edwin, eso es lo que el Señor nos invita siempre, a no cerrarnos a la acción del Espíritu Santo, porque es que nosotros nos cerramos a esa fuerza y obviamente que entra el miedo, entra la persecución, entra tantas cosas y nunca vamos a ser felices. Vamos a ser solamente unas personas llenas de temor, que no vamos a hacer nada por un mundo mejor. Muchas veces nosotros como personas, como creyentes, cuando estamos en los momentos felices, en los momentos alegres, nos olvidamos de Dios, creemos que eso no es acción de Dios. Cuando llega el miedo, el temor, el peligro, ahí sí clamamos y pedimos a Dios que nos fortalezca, y a veces pensamos que lo malo es obra de Dios. No sé, Julián, entonces ahora que nos compartas alguna experiencia de ese encuentro con Jesús, de ese miedo que a veces como cristianos vivimos, pero que es Dios el que cura y el que hace que tengamos esa fuerza de seguirlo. Edwin, uno en este camino vocacional siempre va a tener miedo, ¿no? Dentro del mismo seminario, porque pues, cuando llegan los exámenes, llegan tantas cosas, cuestiones en la vida, uno le da miedo, se va a ganar el año, se va a recibir ministerio, se va a llegar a la ordenación sacerdotal. Entonces uno siempre va a tener como ese miedo, y eso va apareciendo siempre, todos los días. Uno en ese camino vocacional, vuelvo y lo digo, qué pena la redundancia, cuando uno va a una misión, uno dice, Dios mío, ¿para dónde me mandar? ¿Qué lugar tan lejos? ¿Qué realidad hay? Uno siempre como que se va a proveer qué hay, cómo es la gente. Uno le pregunta a otro compañero, usted ya que ya estuvo allá, ¿cómo es eso por allá? ¿Qué tal? Entonces uno como que, le dice, no, eso por allá muy caliente, la gente a veces te saluda, unas veces no. Entonces uno como que se va llenando de ese miedo. Afrontar la realidad es dura, y afrontar la realidad que vivimos como iglesia es dura, pero no hay que temer, porque es el Señor el que fundó su iglesia, y como Él mismo la fundó, Él mismo es el que la sostiene por medio de nosotros. Hay personas que uno llega y les cierran las puertas de las casas, no, es que hoy no hay tiempo, estoy muy ocupada, no, es que vine a hablar de la palabra del Señor, que es algo importante, no, hoy no tengo miedo, perdón, no tengo ese tiempo para ustedes, no, vuelvan más tarde. Uno dice, pero esa señora, ¿por qué no quiere escuchar la palabra del Señor? Qué miedo ir por allá a esas partes. El año pasado, que pude compartir el año de formación pastoral, un año de experiencia muy bonito, una realidad se encuentra uno en esos habitantes, personas de bajos recursos, niños y jóvenes que tienen más mundo que uno, una realidad diferente, personas que si comen, si desayunan, no almuerzan, no cenan, o juntan todo para el almuerzo solamente para comer en el día. Entonces, una experiencia bonita es eso, de llegar a esos lugares de territorio sin temor y sin miedo. Es verdad que uno siempre va a tener eso aquí, es que donde me va a afrontar el calor, el frío, muchos miedos, pero cuando nosotros vamos confiados en el Señor, en la oración y en su palabra, sabemos que nos va a ir bien en todo lo que nosotros podamos hacer, pero cuando anunciamos el Evangelio del Señor con amor y con alegría. Recuerdo cuando
cuando uno viene por primera vez al seminario. El gran miedo primero cuando uno sale de su casa. Uno siempre sale con esa preocupación de uno qué va a encontrar, qué va a vivir. Uno venir de su casa, a veces de comodidades, a veces de estar ya en sus cosas, en sus trabajos, algunos ya estudiando, y entrar al seminario. Y uno, aquí como decía Julián, siempre uno va a tener, digamos, como ese miedo, esa preocupación, pero siempre mirar la acción de Dios, porque es que usted puede sentir miedo, sí, es que nadie puede decir que no ha sentido miedo, pero lo que nos lleva este evangelio es a pensar qué estoy haciendo yo en ese momento de miedo. Y por eso Jesús hoy nos dice, no tengan miedo. Y es que es Jesús el que nos lo dice, no es otra persona, sino que es el mismo Jesús. Si Jesús nos dice que no tengan miedo, es porque Él va a estar ahí, porque Él va a enviar su Santo Espíritu que nos fortalezca, que nos anime, que nos ayude en esos momentos de miedo, de angustia, que no deben de marcar nuestra vida, sino que debe marcar la experiencia de acercarnos cada día más a Jesús. Ya para terminar este programa, le damos gracias a cada uno de ustedes, nuestros televidentes que se conectan a este programa Jesús Evangelio. Gracias a Julián por compartir con nosotros y aceptar la invitación en este programa. Vamos a pedirle a Julián, ya para terminar, que nos colabore con una oración, para que podamos, así como iniciamos este programa con la fuerza del Espíritu Santo, terminemos también con la oración, para que durante esta semana, durante este día, sea el Señor que nos dé su fortaleza, que sea el Señor que a través de la oración nosotros podamos conocerlos y encontrarnos con Él. Señor Jesús, te queremos dar gracias por todo lo que sigues realizando en nuestras vidas, en nuestras familias. Te pedimos, Señor, que alejes de nosotros todo miedo, toda desidia, toda presa, que no nos ayude a ser anunciadores de tu palabra ante el mundo. Señor Jesús, derrámate sobre nosotros, quédate con nosotros, para que juntos evangelicemos, para que juntos transmitamos tu amor ante el mundo. Estamos llenos de guerra, de violencia, de divisiones. Pero tú, Señor, haz de nosotros personas más humanas, llenas de amor, de paz y de alegría. Señor, llena lo más profundo de nuestras vidas, llena los vacíos que hay en nuestros corazones. Quédate con nosotros, Señor, para que siempre comprendamos cuál es tu voluntad en medio de nosotros. Construyamos y edificamos un mundo mejor, Señor, para que así podamos hacer tu voluntad en el mundo y podemos transformar y construir una sociedad más buena, una sociedad que ame. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que cada día tu palabra llegue, inunde nuestro ser. Gracias te damos, Señor, por quedarte en medio de nosotros, porque tu palabra es vida, tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, por darnos un mensaje de amor cada día. Que no solamente se quede en escucha y en palabras, sino que nuestra palabra, Señor, sea vivida y transformada en nuestro quehacer, en nuestras acciones. Quédate con nosotros, Señor, y haz de nosotros personas fuertes, amorosas, que amen y que siempre tú, Señor, nos invitas a ser tus verdaderos discípulos. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir hoy y por meditar, acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Julián, y hasta una próxima. Todo su amor. Deja que todo renueva. Bueno, amigos, para finalizar los invito a que con esta canción sigamos meditando la palabra del Señor y este tema que hemos escuchado. A continuación interpretaré Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida.
que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Deja que el Señor te envuelva. Deja que toque tu puerta. Deja que el Señor derrame todo